Pilar Varela es profesora del Departamento de Pedagogía y Didáctica de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Santiago de Compostela. Investiga la ética animal en la educación y el desarrollo de propuestas pedagógicas antiespecistas en el ámbito escolar. Además, es coordinadora del Grupo de Innovación Docente en Estudios Animales en la Enseñanza, GIDEANE, y miembro del Instituto de Ciencias de Educación, AIS, y del Centro Interdisciplinario de Investigaciones Feministas y de Estudios de Género, CIFEX. Su trabajo se centra en pedagogías feministas, ética animal en la educación y la educación emocional. Doy paso a su ponencia. Gracias a todas, todos y todos. Es un placer participar en este espacio académico y poder compartirlo con vosotras, aunque sea en mi caso, en formato virtual. La intervención que voy a presentar se sitúa en un cruce que, a mi juicio, sigue estando insuficientemente explorado en el ámbito educativo. El cruce entre ética animal y formación docente. Más concretamente, me interesa pensar cómo se representan los animales no humanos en la educación y qué papel puede desempeñar la formación inicial del profesorado en la revisión crítica de esas representaciones. Voy a organizar la exposición en 4 momentos. En primer lugar, un breve marco teórico. En segundo lugar, la presentación del proyecto. En tercer lugar, los principales resultados y finalmente algunas conclusiones y líneas de discusión. Sí, para empezar, me gustaría destacar que en los últimos años la reflexión ética en torno a los animales no humanos ha cobrado una creciente relevancia en la filosofía moral, en el derecho y en las ciencias sociales, entre otras áreas, ¿no? Sin embargo, esa expansión teórica no ha tenido un correlato equivalente en la formación inicial del profesorado. En ese ámbito, los animales continúan apareciendo con frecuencia como recursos didácticos, como metáforas, contenidos accesorios o simples elementos decorativos, más que como seres capaces de sentir, actuar y sufrir. Desde una perspectiva antiespecista, este hecho no constituye una simple carencia temática. No estamos solo ante algo que falta en el currículum, ¿no? Sino ante una forma de organizar el saber pedagógico que reproduce una determinada jerarquía moral entre lo humano y lo no humano. Dicho de otro modo, la educación no solo transmite conocimientos sobre los animales, sino también modos de nombrarlos, representarlos y situarlos dentro de un orden moral. Mi punto de partida es precisamente este. Me interesa analizar de qué manera la formación docente puede contribuir a revisar críticamente los imaginarios antropocéntricos que organizan nuestra relación con los otros animales y con ello abrir la posibilidad de otras formas de representación y de vínculo. En ese contexto, el aprendizaje-servicio se presenta como una metodología especialmente fértil porque permite articular adquisición de competencias académicas, reflexión crítica y participación en proyectos socialmente relevantes. El proyecto que presento hoy aquí utiliza el APS para generar un diálogo interdisciplinar entre la filosofía y la educación infantil en torno a la ética animal, invitando al alumnado a diseñar situaciones de aprendizaje para la etapa de educación infantil que incorporen de manera explícita la subjetividad, la agencia y la vulnerabilidad de los animales no humanos. Desde este punto, y para situar adecuadamente la experiencia que voy a presentar, resulta necesario explicitar brevemente el marco teórico desde el que se articula, ¿no? La ética animal contemporánea ha cuestionado de forma radical la consideración tradicional de los animales no humanos como medios al servicio de los intereses humanos, frente a las visiones que los conciben como recursos, como instrumentos, como bienes de consumo. Distintas autorías han insistido en su condición de seres sintientes, ¿no? Es decir, de individuos capaces de experimentar placer y sufrimiento y, por tanto, poseedores de intereses moralmente relevantes. En este sentido, la crítica al especismo ha puesto en cuestión la exclusión de los animales de la comunidad moral, defendiendo que la sintiencia constituye un criterio suficiente para su consideración ética, ¿no? Así lo establecen, Singer y Horta, entre otras autorías. Desde esta perspectiva, hablar de subjetividad animal implica reconocer que los animales tienen experiencias internas, preferencias y formas de relación con el entorno que no pueden reducirse a su utilidad para los humanos. En el ámbito educativo, por ejemplo, Andrea Voltes ha subrayado la necesidad de rediseñar la enseñanza sobre la relación humano-animal a partir de la sintiencia como criterio de consideración moral, señalando además que la cuestión animal sigue ocupando un lugar periférico y que muchos abordajes continúan siendo marcadamente antropocéntricos.
Y esta necesidad de revisión crítica encuentra respaldo en el marco normativo actual, ya que la Ley Orgánica 3/2020, que modifica la LOE, es decir, la LOMLOE, establece entre sus principios el fomento, el respeto y el cuidado hacia los animales, incorporando de manera explícita, por primera vez, su consideración en el ámbito educativo. No obstante, esta inclusión normativa no se traduce necesariamente en una presencia efectiva de la ética animal en los currículos educativos ni en la formación del propio profesorado. De hecho, la literatura señala que la ética animal ha sido históricamente relegada en los estudios educativos, manteniendo pues un carácter marginal, ¿no? En algunos casos, el propio sistema educativo contribuye a reproducir relaciones jerárquicas entre animales humanos y no humanos mediante prácticas y discursos de carácter antropocéntrico, como determinadas actividades escolares, véanse visitas a zoos o granjas, o el uso acrítico de representaciones que normalizan el propio especismo, ¿no? Como nos presentan, pues, entre otras personas, Dinker y Pedersen y Sari. Sobre esta base, en este trabajo se presentan tres categorías analíticas: la subjetividad, la agencia y la vulnerabilidad. La subjetividad, que remite al reconocimiento de los animales como seres con experiencias propias y vida interna; la agencia, que permite cuestionar su representación como entidades pasivas atendiendo a su capacidad de actuar, responder o establecer relaciones; y la vulnerabilidad, que introduce la dimensión ética al señalar su susceptibilidad al daño y a la dependencia respecto de condiciones que permitan el desarrollo de sus formas de vida. En conjunto, estas categorías han permitido desplazar las miradas desde el animal como recurso hacia el animal como sujeto de consideración moral. Estas categorías resultan especialmente pertinentes en educación infantil porque es una etapa en la que comienzan a configurarse marcos de percepción, de afectividad y de valoración moral. En este sentido, el trabajo de Teresa Sauquet subraya que la empatía hacia los animales no puede entenderse como una disposición espontánea, ¿no?, sino como una competencia que requiere condiciones educativas específicas, integrando dimensiones emocionales, cognitivas y sociales. Asimismo, diversos estudios han mostrado que el contacto y la educación en torno a los animales pueden favorecer el desarrollo de la empatía y la conducta prosocial. No obstante, desde una perspectiva antiespecista, el objetivo no puede limitarse a fomentar empatía hacia los animales por sus efectos positivos en el desarrollo humano, ya que este enfoque puede mantener una lógica instrumental en la que los animales importan en la medida en que benefician a las personas. Frente a ello, la ética animal contemporánea insiste en que la consideración moral debe basarse en los intereses propios de los individuos sintientes, ¿no? Así nos lo establece Horta. Por ello, este trabajo se sitúa en el marco de una pedagogía crítica animal, que no solo busca promover empatía, sino también problematizar el estatus moral y pedagógico de los animales en la educación. En esta línea, Boltes advierte que muchos enfoques educativos vinculados, por ejemplo, a la sostenibilidad, siguen siendo antropocéntricos si no incorporan explícitamente la consideración de los intereses no humanos. Asimismo, otros estudios recientes han evidenciado la escasa presencia de la ética animal en la formación inicial del profesorado, a pesar de su relevancia en el marco educativo actual, ¿no? A través de un estudio previamente realizado por mi equipo nos hemos encontrado con que sí que se habla de educación ambiental, por ejemplo, pero no se habla en absoluto de educación antiespecista. En suma, este marco se sitúa, por lo tanto, como ya he comentado al inicio, en la intersección entre la literatura sobre empatía y educación y la pedagogía crítica animal, entendiendo la empatía no como un fin en sí mismo, sino como una posible vía para desestabilizar imaginarios especistas cuando se articula con una reflexión crítica sobre sintiencia, subjetividad, agencia y vulnerabilidad. A la luz de este marco teórico y ante la persistencia de enfoques antropocéntricos y de la escasa presencia de la ética animal en la formación docente y en el currículum educativo, el proyecto que se presenta puede entenderse como un intento de trasladar todas estas categorías al ámbito concreto de la práctica educativa. Por lo tanto, se ha decidido desarrollar un proyecto de aprendizaje-servicio en la Universidad de Santiago de Compostela, que implicó al alumnado de dos materias de grado. Por un lado, Introducción a la Ética del grado de Filosofía y por otro lado, Diseño y Desarrollo Curricular del grado
en maestra y maestro de educación infantil. La lógica del proyecto consistió en poner en diálogo dos saberes que no siempre se cruzan de forma efectiva en la universidad. Por una parte, la reflexión filosófica, sobre el estatus moral de los animales y por otra, el diseño de propuestas curriculares dirigidas a la infancia. A partir de esta colaboración, el alumnado trabajó de forma interdisciplinar en la elaboración de situaciones de aprendizaje centradas en la ética animal para educación infantil. Algunas de estas propuestas, además, trascendieron el aula universitaria e incluyeron acciones con impacto en el entorno social y educativo. Entre ellas, destacan especialmente algunas que llegaron a centros educativos y otras que llegaron a pueblos típicamente pesqueros en Galicia, como es el caso de Portosín, que incorporó también la elaboración de cartelería y actividades de sensibilización y crítica social vinculadas a los animales marinos y al propio contexto local. Así, los objetivos específicos del proyecto fueron cuatro. En primer lugar, identificar las concepciones iniciales del alumnado sobre el estatus moral de los animales no humanos y su lugar en las prácticas educativas. En segundo lugar, diseñar propuestas didácticas para educación infantil que incorporasen una consideración explícita de los animales como sujetos vulnerables y agentes de relación. En tercer lugar, analizar los efectos del proyecto de APS en las formas de nombrar y representar a los animales por parte del futuro profesorado, prestando especial atención a las categorías ya mencionadas. Y, por último, valorar el potencial del aprendizaje-servicio como dispositivo pedagógico para revisar imaginarios antropocéntricos en la propia formación docente. Para analizar el alcance de esta propuesta, se adoptó un enfoque cualitativo e interpretativo orientado a comprender cómo el alumnado construye y transforma sus representaciones sobre los animales. Participaron, como ya he comentado, alumnado de los dos grados mencionados, organizado en grupos interdisciplinares para el diseño de situaciones de aprendizaje, y el análisis se centró en tres tipos de materiales fundamentalmente. Cuestionarios iniciales, los propios diseños didácticos y grupos de discusión también al finalizar la propia experiencia. Y los datos se analizaron mediante análisis de contenido temático, tomando como referencia las categorías ya mencionadas y la propia presencia de discursos antropocéntricos o críticos. ¿Qué resultados hemos obtenido? Bueno, la verdad es que una transformación de los imaginarios, ¿no? Los cuestionarios iniciales sí que pusieron de manifiesto un conocimiento limitado sobre ética animal y una marcada tendencia a concebir a los animales desde una perspectiva antropocéntrica. De hecho, de forma recurrente, el alumnado de educación infantil se refería a ellos como recursos para el consumo, la propia experimentación o el entretenimiento, o bien como mascotas. Es decir, dentro de marcos ya socialmente codificados por su función para los seres humanos. En el plano educativo, los animales aparecían sobre todo como recursos pedagógicos útiles para trabajar contenidos como colores, sonidos, números o clasificaciones, ¿no? Entre otros aspectos. Dicho de otro modo, estaban presentes en el aula, pero no como sujetos de consideración moral, sino como soportes para otros aprendizajes. Este punto de partida resulta importante porque confirma algo que ya se ha señalado en la literatura. La escuela no solo refleja el antropocentrismo social, sino que también contribuye a reproducirlo mediante sus prácticas, mediante sus materiales y mediante las formas de representación. Y en nuestro caso, esa lógica aparecía claramente en el discurso inicial del alumnado. Aunque muchas y muchos estudiantes expresaban sensibilidad hacia el bienestar animal, esa preocupación no se traducía todavía en una reflexión sistemática sobre su estatus moral y en propuestas concretas para incorporarlos como sujetos de consideración ética en el aula de educación infantil. A medida que fue avanzando el proyecto, el análisis de las situaciones de aprendizaje elaboradas mostró un desplazamiento progresivo desde una visión instrumental de los animales hacia representaciones más complejas. Los animales empezaron a aparecer con experiencias propias, con capacidad de actuar y con necesidades específicas para vivir bien. En otras palabras, dejaron de ser únicamente temas o recursos, ¿no? Y comenzaron a ser considerados, a ser pensados como individuos. Pero esta transformación no fue lineal ni homogénea, pero sí lo suficientemente visible.
En algunas propuestas aparecían animales que sentían miedo, curiosidad o bienestar. En otras se les otorgaba un papel más activo en historias y actividades, por ejemplo, como seres que buscaban refugio, que huían de situaciones de peligro o que establecían pues vínculos de cuidado. Y en otras, pues se introducía la idea de que necesitan determinadas condiciones para vivir bien, como hábitat, alimento, espacio, compañía o ausencia de maltrato. En el caso de la situación de aprendizaje vinculada al pueblo costero que he mencionado hace un ratín, esta inflexión fue especialmente clara. El trabajo con animales marinos y actividad pesquera local no se limitó a describir un ecosistema o una realidad económica, sino que permitió visibilizar la vulnerabilidad de los animales marinos frente a prácticas humanas como la pesca, ¿no? Además, el hecho de que la propuesta incluyese cartelería, materiales de sensibilización tremendamente críticos dirigidos a toda la comunidad amplió la dimensión ética y la dimensión política y activista del proyecto. Por otra parte, los materiales finales y las notas de los grupos de discusión apuntan también a una transformación relevante en las formas de nombrar y representar a los animales. Una parte significativa del alumnado comenzó a referirse a ellos como seres sintientes, sujetos vulnerables o seres que también deciden y actúan. Pero más allá del cambio terminológico, lo importante es que empezaron a cuestionarse prácticas hasta entonces normalizadas. El uso acrítico de animales en contextos educativos, las visitas a zoos, granjas, escuelas o espectáculos, o actividades, bueno, pues escolares que no consideran su bienestar. Así, en términos analíticos, la subjetividad apareció cuando el alumnado se preguntó explícitamente por lo que siente el animal, la agencia cuando se les representó como seres que buscan, responden, evitan o actúan, y la vulnerabilidad cuando se tematizaron los daños que pueden sufrir y bueno, nuestra responsabilidad humana también de cuidado y de protección. Ahora bien, también persistieron pues, ciertas tensiones y contradicciones, ¿no? En algunos casos siguen apareciendo justificaciones ligadas a la costumbre, a la cultura, a la utilidad o determinadas formas de relación asumidas como normales. Pero precisamente por eso el resultado me parece significativo. No muestra una transformación lineal ni idealizada, sino un proceso de problematización crítica de los imaginarios de partida que esperamos poder continuar. A la luz de estos resultados, es posible plantear algunas interpretaciones que permiten situar la experiencia en un marco más amplio. Los resultados sugieren que el aprendizaje-servicio constituye un dispositivo pedagógico especialmente relevante para articular la reflexión filosófica sobre ética animal con la práctica del diseño curricular en la formación docente. Su principal potencia radica en que no deja la ética animal en el plano de la abstracción, sino que obliga al alumnado a traducir categorías filosóficas como las trabajadas en decisiones curriculares concretas, qué contenidos seleccionar, cómo nombrar a los animales, qué actividades proponer, qué imágenes usar, qué preguntas formular y qué formas de relación legitimar. Desde una perspectiva antiespecista, esto tiene un valor particular, ya que no se trata únicamente de fomentar una mayor sensibilidad, sino de revisar críticamente el especismo pedagógico que sitúa a los animales como objetos disponibles para fines humanos, incluso cuando esos fines parecen bien intencionados, ¿no? Cuando los animales pasan a ocupar el centro de las situaciones de aprendizaje como sujetos y no como instrumentos, se desestabiliza, al menos parcialmente, la lógica de su instrumentalización educativa. Al mismo tiempo, la experiencia apunta a la necesidad de seguir trabajando en la formación ética del profesorado. La literatura ya venía señalando tanto la escasa presencia de la cuestión animal en educación como la falta de preparación específica del profesorado para abordarlo. En ese sentido, la experiencia que se presenta hoy aquí se inserta precisamente en ese vacío, no como solución definitiva, sino como un ensayo pedagógico que muestra que esta formación es posible, necesaria y realmente productiva. En síntesis, los elementos analizados permiten extraer pues, una serie de conclusiones, ¿no? En primer lugar, que es posible y pedagógicamente fértil introducir la ética animal en la formación docente.
que a pesar de partir de concepciones marcadamente antropocéntricas y de un conocimiento limitado sobre ética animal, el alumnado fue capaz de elaborar propuestas didácticas para educación infantil en la que los animales no humanos aparecen con mayor frecuencia como seres sintientes, vulnerables y dotados de agencia. Que la formación inicial del profesorado constituye también un espacio estratégico, digamos, para introducir enfoques críticos de este tipo y contribuir a una educación menos antropocéntrica y menos especista, por lo tanto. En definitiva, más que añadir un contenido nuevo al currículum, experiencias como esta permiten integrar el marco mismo, digamos, desde el que educamos, porque la cuestión no es solo si los animales aparecen en la escuela, sino cómo aparecen, desde qué lugar moral son pensados y qué tipo de relación con ellos estamos enseñando. Muchísimas gracias por vuestra atención y quedo aquí pendiente de todas las cuestiones que queráis plantear.